seguimos acá en Portada y estamos como todos los miércoles con el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes. ¿Cómo estás, Víctor? Y hoy día nos va a hablar sobre el gota a gota y cómo se relaciona esto con la votación que tienen pendiente todavía en el Congreso a propósito de los topes para las tasas de interés, que no es otra cosa que un control de precios. Y veo que en la reflexión que han hecho ustedes relacionan esto con el fracaso del control de precios desde la época del Imperio Romano. Es decir, así es, desde el siglo IV es bastante notorio que hemos tomado decisiones erradas y 1700 años después las seguimos tomando, claro. Así es, en Perú, en Argentina, en Bolivia, falta nombrar cualquier espacio en el que se ha intentado medidas equivocadas y los resultados son los mismos. Genera mercado negro, genera desabastecimiento y el perjuicio es para los más pobres. Así es. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con el gota a gota y con lo que tiene que votar el Congreso? Como bien decías, digamos, los topes a las tasas de interés es una forma diferente, pero sigue siendo un control de precios, en este caso sobre la tasa de interés, el costo del financiamiento. Y digamos, muy sencillo, si ponemos un precio máximo, ¿no? Digamos, por encima de ese precio se va a dejar de financiar, se va a dejar de prestar fondos. Digamos, quienes están por encima de esa tasa máxima están los usuarios más riesgosos, y normalmente son en el caso de los trabajadores informales, y en el caso de empresarios, que no tienen colaterales para ofrecer, digamos. Exactamente, sí. Que son, digamos, empresas muy pequeñas, empresas que no tienen historial crediticio, que no tienen garantías, no tienen colaterales, y por lo tanto prestarles es más complicado. Y se los empuja al gota a gota. Eso los orilla al gota a gota, digamos. No es una demanda que desaparece, es una demanda que se voltea, que migra a un costado a ver dónde la tiene. Si no hay formal, habrá informal. Sí, así es, ¿no? Ahora, digamos, los préstamos informales han existido desde hace mucho tiempo. Sí. El gran problema es que hemos visto un surgimiento de un mercado de créditos informales con cobros delincuenciales, ¿no? Y una extorsión, digamos, que ha avanzado de manera significativa en los últimos años. Si comparamos en los últimos 5 años, las tasas de denuncia por extorsión se han multiplicado por 6, ¿no? Por supuesto con cifras más altas en el norte, específicamente en La Libertad, pero si miramos al resto de regiones, en todas las regiones las extorsiones han subido. Sí. En algunas regiones más, digamos, con menor incidencia, como por ejemplo Moquegua, Huancavelica, Pasco, digamos, todavía no tienen los niveles de La Libertad, pero se han multiplicado por 4, es decir, estamos viendo incrementos bastante altos. Volviendo al tema, digamos, de los créditos informales, digamos, el tope de la tasa de interés, este precio máximo, los orilla a un mercado informal, ¿no? En el que, digamos, la tasa de interés no pareciese ser muy importante, es el menor de sus problemas frente a frente a la necesidad de financiamiento de corto plazo y esa, digamos, dificultad para poder acceder en el sector formal, ¿no? Digamos, un préstamo de 500 soles a un mes con un repago de 600 soles significan 100 soles, ¿no? Digamos, esos intereses en términos simples son 20%, ¿no? 20% mensual. Si eso lo analizamos, ¿no? Son más de 800%. Sí. Entonces estamos hablando de, digamos, una medida, ¿no? Digamos, este tope de tasa de interés que teóricamente está alrededor de 100%. Nosotros hemos analizado cómo se comporta este mercado de créditos informales y hemos encontrado que más del 50% de los que acceden a un crédito informal pagan 5 veces ese tope máximo. Entonces el problema no es de la capacidad de pago, ¿no? El problema está en que estamos prohibiendo demanda, estamos prohibiendo el funcionamiento del mercado en lugar de hacer que funcione para todos, precisamente para aquellos que, por una parte, digamos, están más desprotegidos frente a una ola de criminalidad que viene subiendo y que no manda cartas, no manda avisos, sino que toca la puerta, ¿no? Y en muchos casos eso termina siendo letal. Así es. Y esto parece que tienen problemas para entenderlo en el Congreso. Aparentemente hay una digamos, desconexión entre la evidencia, que digamos, vamos 1700 años cometiendo los mismos errores y aparentemente es difícil transmitir el mensaje. Nosotros esperamos que a partir de nueva información, más evidencia, y esto quizás pueda contribuir un poquito más, pero lo que estamos viendo efectivamente es complicidad, negligencia desde el Congreso para, digamos, tratar de contribuir a reducir esta actividad criminal que viene creciendo muy rápido. Claro, porque es demagógico decir, no vamos a permitir los intereses. Como prohibir la pobreza. Claro, como prohibir la pobreza, más o menos, efectivamente.
Ahora, esa es una reflexión que me ha venido a la mente, que no es muy popular decirlo, pero el sueldo mínimo también es un control de precios. Porque el control de precios no es solo hacia arriba, sino hacia abajo también. Lo que pasa es que está en la Constitución. Es un control de precios hacia abajo, ¿no? Sí. Es un precio mínimo. Sí. Pero digamos, si analizamos otra vez a quiénes afecta más, ¿no? Vamos a ver que nuevamente afecta a Empuja aquellos... la informalidad nuevamente a un sector importante de la población económicamente. Y entre los formales afecta a los más pequeños, o sea, los microempresarios que no tienen esa capacidad para poder enfrentar estos gastos adicionales, ¿no? En lugar de pensar en una reforma más competitiva. Perfecto, muchas gracias. Es una reflexión importante antes de la votación que tiene pendiente el Congreso sobre los topes a las tasas de interés. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE. Vamos y volvemos con lo último de En Portada.